Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles
buenos días y bendiciones para cada uno de ustedes. Quien les habla su hermano en Cristo, Vladimir Morales. En esta hermosa mañana le damos gracias al Señor por permitirnos estar juntos nuevamente y poder unirnos en esta oración y conocimiento de la palabra. Les pido que nos unamos en oración, pidiéndole al Padre que tome el control. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta preciosa mañana, Señor, que nos has regalado. Gracias, Señor, te damos por lo fiel, Señor, y bueno que has sido con cada uno de nosotros. Te damos gracias por la oportunidad en esta mañana, Señor, de poder respirar, de poder estar unidos, unánimes, juntos en coinonía, Señor, aprendiendo un poco más de ti, aprendiendo un poco más de la palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor. Te lo entregamos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, continuamos en la más grande historia de amor, nuestro devocional de la comunidad cristiana Impacto. Y estamos aprendiendo durante esta semana el libro del Evangelio de Mateo, en los capítulos 19 al capítulo 23. Recordemos que la palabra evangelio viene del original griego, que significa buenas noticias. Y si lo miramos desde una perspectiva o desde la vista de la fe cristiana, vemos que realmente hay un solo evangelio y el evangelio es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo nos enseña en su palabra que las buenas nuevas de salvación es que Él regresará por su iglesia. Y también vemos que tradicionalmente estos autores de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento recibieron el nombre de evangelistas. Es un título en que la iglesia primitiva correspondía a estas personas a quienes de modo específico se le confiaba una función. ¿Y cuál era la función específica? Era de llevar esas buenas nuevas de salvación, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta semana estaremos hablando precisamente del capítulo 19, donde vamos a aprender varias cosas importantes y vamos a detallar entre una y otra para que podamos tener un poco más de entendimiento. Y vemos que el capítulo de Mateo, en el capítulo 19, del versículo del 1 al 12, nos habla específicamente de una situación que se venía presentando en ese momento. Pero antes hay un complemento, porque el capítulo 1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿y cuáles palabras hablaba Jesús? Precisamente las del capítulo 18, versículo 35, y dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos y sus ofensas. Amén. Entonces el Señor aquí nos estaba enseñando a través del perdón y a través de lo que Él decía, que teníamos que perdonar de todo corazón cualquier ofensa. Y continuamente en el capítulo 19 dice: Jesús se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué? Pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Esta es la respuesta precisa de nuestro Señor del por qué se le tenían que dar cartas de divorcio en ese tiempo. Y Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo
que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera, y el que se casa con la repudiada, adúltera, adulterará. Les dijo sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Seguimos explicando estos versículos, hablando sobre el divorcio, la carta de divorcio que nos enseña el Señor Jesús. Vemos que en esta época nuestro Señor Jesucristo expresaba directamente a unos fariseos. Daba una información la cual tenía que ser explicada. Pero recordemos que en ese tiempo habían dos escuelas de pensamiento sobre este tema, el divorcio. Una que era más liberal y otra que permitía el divorcio por cualquier motivo, y otra un poco más conservadora, lo que restringía a situaciones de infidelidad, y por eso Jesús se encontraba en medio de este debate. Miremos qué significado puede tener esta palabra divorcio, que en griego podemos traducirla, se traduce del griego al español en la palabra apolus, que significa dejar o liberar a alguien de un vínculo. Y también una sola carne. Hace referencia a la unión matrimonial profunda y espiritual. Y vemos que el Señor se toma el tiempo para poder explicar cada una de las dos, pero él decía que anteriormente no era así, al principio no era así, que Moisés, a través de la ley de Moisés, se daban cartas de divorcio solamente porque había un corazón endurecido de los hombres. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Vemos que Jesús reafirma que el matrimonio es un pacto sagrado, es un pacto que se hace con amor, con respeto y con fidelidad. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación y el perdón en nuestras relaciones. En un mundo donde el divorcio se ha vuelto tan común, realmente el mensaje de Jesús es que nos lleva a valorar y a trabajar en nuestras relaciones. Amén. Vemos también rápidamente para poder avanzar en este libro que tiene muchas enseñanzas. En el versículo 13 al 15 habla sobre la bendición de Jesús hacia los niños. Esto es un versículo que todos hemos conocido alrededor de nuestro caminar espiritual, y dice como título: Jesús bendice a los niños. Entonces fueron presentados los niños para que pusieran las manos sobre ellos y oraran. Pero los discípulos lo reprendieron. Entonces Jesús le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Este versículo que nos está enseñando, realmente en esa cultura judía los niños eran vistos como personas de poco valor, pero Jesús les da un lugar especial, un lugar que no se lo daba en ese momento, sino mostrándole más amor y más atención a estos niños. Entonces, el verdadero significado de la palabra que es más relevante es: de tales es el reino de los cielos. Miren qué frase tan hermosa: de estos niños
es el reino de los cielos. Y esto indica que la humildad y la dependencia de Dios realmente son la esencia que nos permite entrar a su reino. Y este pasaje también nos recuerda la importancia de la inocencia y la fe de los niños. Los niños son inocentes, eh, pero como creyentes deberíamos esforzarnos por tener una fe simple y confiada en Dios. Debemos hacernos como niños, como nos invita la palabra, para poder entender un poco más ese reino de Dios y su justicia. Y así es como nosotros podemos fomentar un ambiente donde los niños puedan crecer en la fe. Es hermoso poder analizar esta enseñanza de nuestro Señor Jesús. También para avanzar, tenemos en el versículo 16, también nos habla sobre el joven rico. Y miremos a ver qué nos dice la palabra. Dice, entonces se acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Porque si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó el joven, ¿cuáles? Y Jesús le respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo estos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, de cierto os digo, aquí viene la enseñanza, mis hermanos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos al oír esto se asombraron mucho y decían, ¿quién pues podrá ser salvo? Mírenlo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro y le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Amén. Entonces vemos que el joven rico está haciendo una representación clara de aquellos que tienen el éxito material en esta tierra, que tienen poder, que tienen nombre, que tienen muchos, tal vez pergaminos, digámoslo de esta manera, o muchos diplomas, o se creen de pronto que ya han conseguido el éxito en este mundo, pero que cuando se enfrentan a una dificultad de dejar todo atrás para seguir a Jesús, les es difícil abandonar estas posesiones. Pero nosotros debemos recordar como cristianos que para nosotros es muy relevante reflejar el amor incondicional a nuestro Señor, al Creador, al que lo hizo todo por nosotros, al que nos permitió tener una segunda oportunidad y poder bendecir su santo nombre. Por eso, los bienes materiales para nosotros no deben ser un obstáculo en el camino de la fe. Y este pasaje, mis hermanos, nos desafía a evaluar cuál es nuestra prioridad. Si son las riquezas, si son
eh, todas aquellas cosas que hemos obtenido, muchas cosas que realmente lo que hacen es obstruir el camino para continuar con esa relación con nuestro Señor. Y Dios nos está invitando a ser generoso, a poner a Dios en primer lugar, ese primer lugar que siempre Él debe tener en nuestras vidas. Esa es la invitación de hoy y debemos realmente tener claro que Jesús es nuestro Salvador. Jesús ha venido a, a darlo todo por amor. Él pagó el precio, un precio de sangre, un precio que realmente merecíamos nosotros ese precio, pero Él por amor lo hizo todo. Entonces, vemos que estas enseñanzas que hoy el Señor nos permite tener para poder tener un poco más de conocimiento, podemos interiorizarla en nuestra vida y poder entender que la parte material no nos acerca al Señor, sino que nos aleja. También debemos entender que los niños son una bendición, que nosotros tenemos que orar y bendecir a nuestros hijos para que puedan llegar a los pies de nuestro Señor, que sea la fe de ellos, más no la fe de sus padres. Y Jesús nos enseñó qué es lo correcto y que desde el principio Él ha hecho al hombre y la mujer. ¿Para qué? Para que seamos uno solo en un pacto de amor. Amén. Padre, gracias Señor, te damos en esta preciosa mañana. Gracias por darnos la oportunidad de tener un poco más de conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra sea interiorizada en nuestra vida, Señor. Que podamos entender cuál es el mensaje que tú quieres dar a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder avanzar. Aleja, Señor, todo pensamiento negativo de nuestras vidas, Señor. Sé propicio a las necesidades de nuestros hermanos, Señor, en este hermoso día. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Jesús. Amén y amén. Que pasen buen día, mis hermanos. Bendiciones.